Determinar el valor en libros de las acciones preferentes al 7% y ordinarias, con un valor de 150 quetzales cada una. Ese es su valor nominal y nos solicitan determinar su valor contable. Para el efecto nos presenta la siguiente información. Valor de reserva legal, 11,000 quetzales. Reserva para eventualidades, 10,500. Superávit pagado, 16,200. Ganancias no distribuidas o utilidades retenidas de 29,000. Para que en esa sección del balance del patrimonio denominado reservas y superávit totalicemos un valor de 66,700. Por aparte, ya tenemos información de las acciones. 1,700 acciones preferentes al 7% emitidas y pagadas por un valor de 255,000. 3,100 acciones ordinarias emitidas y pagadas por un valor total de 465,000. Recordemos que el valor de cada acción es 150 quetzales, es decir, 150 por 1,700 nos da 255,000, 150 por 3,100 nos da 465,000. Y tenemos las acciones autorizadas. Preferentes, 3,200 por 150 nos da 480,000 y 6,100 ordinarias por 150 nos da un monto de 915,000. Si regresamos a los subtotales, tenemos que acciones emitidas y pagadas totalizan 720,000 y acciones autorizadas totalizan 1,395,000. Aparte, tenemos acciones en tesorería. Hemos recomprado acciones por un valor de 15,000 quetzales en el caso de las ordinarias y 30,000 en el caso de las preferentes. Recordemos que tenemos que tener esa claridad en cuanto a las fases por las que pasan las acciones. Tenemos de autorizadas a suscritas, luego a pagadas. En este ejercicio no hay una separación entre suscritas y pagadas porque es el mismo valor. No tendríamos, de alguna manera, no tendría sentido separar lo suscrito y luego mencionar lo pagado si es el mismo monto. Por eso es que vemos el término emitidas y pagadas. Y por aparte tenemos las autorizadas. Se nos solicita determinar la estructura del patrimonio, determinar la cantidad de acciones en circulación y luego determinar la cantidad de acciones en circulación, determinado el capital contable, establecer el valor de las acciones preferentes y ordinarias considerando 4 escenarios. En primer lugar, valor en el libro de las acciones sin participación y sin retraso. ¿A qué se refiere ese término sin participación? Las acciones preferentes generalmente se caracterizan por tener una preferencia o una prioridad en el pago de un dividendo fijo. Se establece un dividendo fijo para las acciones preferentes y otra característica pudiese ser que no tienen generalmente derecho a voto o que de alguna manera tienen prioridad en el momento de una liquidación de la sociedad. Primero se les va a reembolsar a ellos su monto antes que a los accionistas ordinarias. Pero volviendo a la participación, representa como las acciones preferentes tienen derecho a un dividendo fijo, en este caso estaríamos hablando sin participación, únicamente el dividendo fijo. Cuando usamos la frase con participación, quiere decir que aparte de ese dividendo fijo, el remanente de las reservas y del superávit, luego de haber restado el dividendo fijo, ese remanente se va a distribuir indistintamente entre los accionistas ordinarios y los accionistas preferentes. Entonces, en el escenario número 1, acciones sin participación y sin retraso, únicamente los accionistas preferentes van a recibir su dividendo fijo. Y sin retraso significa que los llevamos al día, les hemos pagado anualmente ese dividendo fijo. Luego el siguiente escenario es acciones sin participación y 3 años de retraso. Volvemos a limitar únicamente a los preferentes, a su activo, a su dividendo fijo, pero aquí vamos a ver el escenario con 3 años de retraso en el pago de esos dividendos. Enseguida vamos a ver el escenario valor en libros de las acciones con participación, donde aparte del dividendo preferente, el dividendo fijo, los accionistas preferentes van a tener adicionalmente derecho a ese remanente que queda luego de haber quitado el dividendo fijo, de la misma manera que los accionistas ordinarios.
Y el último escenario con participación y con 3 años de retraso. Vamos a comenzar de alguna manera simplificando el enunciado. Veamos. Vamos a trabajar el capital autorizado. ¿Cuál es el monto del capital autorizado? Si vemos la última parte del enunciado, 3.200 acciones preferentes. 3.200 acciones preferentes a un valor de 150 quetzales. Y pues estamos verificando el monto de los 480.000 que está aquí en nuestro enunciado. Y con las acciones ordinarias tenemos 6.100 acciones ordinarias. 6.100 acciones ordinarias con un valor de 150 quetzales para tener un monto de 915.000 quetzales en acciones preferentes. Vamos a abrir un poquito la columna para que veamos el total del autorizado. 1.395.000. Ahora nos vamos, eso es el autorizado, el máximo que la empresa puede emitir de acciones. Ahora veamos acciones suscritas y pagadas. El enunciado nos indica 1.700 acciones preferentes. 1.700 acciones preferentes a un monto de 150 cada una. Tenemos un valor de 255.000 quetzales y las acciones ordinarias nos indica que se emitieron y pagaron 3.200 acciones preferentes. Veamos, 1.700 acciones preferentes y tenemos 3.100 acciones ordinarias. 3.100 acciones ordinarias a un monto de 150 quetzales. 465.000 quetzales de acciones ordinarias emitidas y pagadas. Y luego, por default o por diferencia, tenemos en esta fórmula el capital pendiente de suscribir y de pagar. En este caso tenemos 1.500 acciones preferentes. Vamos a colocarle aquí. Acciones preferentes. Acciones preferentes. No suscritas, no pagadas. ¿Cómo sacamos ese monto? Tenemos autorizadas 3.200. Estamos suscribiendo 1.700 pendientes de suscribir y de pagar 1.500. En el caso de las ordinarias tengo autorizadas 6.100. Se suscriben y pagan 3.100. Nos quedan 3.000 acciones pendientes de suscribir y pagar. Ya con esta información podemos suprimir por acá nuestro enunciado. Y la primera tarea que vamos a realizar para tener aún una idea clara y repasar el tema de la sección de patrimonio, vamos a elaborar la misma. Vamos a comenzar con el capital autorizado y nos vamos a auxiliar de nuestro cuadro que tenemos a la par. Veamos entonces cómo está integrado ese capital autorizado. Dice que tenemos 3.200, aquí estamos trabajando, 3.200 acciones preferentes. 150 cada una. 150 cada una. Y contamos también con 6.100 acciones ordinarias. A 150 cada una. Entonces veamos nuestra integración del capital autorizado más 3.200 por, o podemos tomar aquí, ya tenemos los datos. 480.000 acciones preferentes en monto y tenemos 915.000 ordinarias. Y aquí estaríamos de alguna manera con nuestro capital autorizado. A ese capital autorizado le vamos a restar el capital no suscrito y no pagado. Entonces veamos, le vamos a restar menos capital no suscrito, no pagado. ¿Y por qué está integrado ese capital no suscrito y no pagado? Lo tenemos aquí abajo de nuestro cuadro. La diferencia entre el capital autorizado y el capital suscrito y pagado. En este caso tendríamos 1.500 acciones preferentes. Y tenemos también 3.000 acciones ordinarias.
Y ya tenemos aquí los datos en nuestro cuadro auxiliar y nos los vamos a llevar. 225,000 preferentes y 450,000 ordinarias. Y estaríamos sumando nuestro capital no suscrito y no pagado. Ahora entonces tendríamos la consulta o sería de preguntarnos, mejor dicho. Tengo el capital autorizado y a ese le resto el capital no suscrito y no pagado. La diferencia va a ser el capital suscrito y pagado. Capital autorizado menos capital no suscrito y no pagado. La resta va a ser el capital suscrito y pagado. Coloquemos aquí entonces capital suscrito y pagado. Colocarlo en colorcito rojo. Y aquí tenemos los datos en nuestro cuadro de apoyo. Tenemos 1,700 acciones preferentes y tenemos 3,100 acciones ordinarias. Jalemos los datos. Tenemos 255,000 y tenemos 465,000 para un capital suscrito y pagado de 720,000. Aquí ya tenemos las acciones suscritas y pagadas, las acciones que están en poder de los accionistas. Sin embargo, en este escenario o en este enunciado, también hay acciones en tesorería. Esas acciones que en un momento dado se suscribieron y se pagaron, por diferentes razones, la sociedad en este caso las compró y las tenemos en tesorería a la disposición de venderlas nuevamente. Entonces, ese capital suscrito y pagado, restándole esas acciones que retiramos de circulación, nos va a dar como resultado las acciones en circulación. Coloquemos entonces la resta de las acciones en tesorería. Le vamos a restar las acciones en tesorería. El enunciado me indica valores nominales. Para las acciones preferentes tenemos 30,000 quetzales. Y para las acciones ordinarias tenemos 15,000. Los montos de cada acción, recordemos, son de 150 quetzales. Veamos aquí. 30,000 dividido 30,000 dividido 150 me va a dar 200 acciones y 15,000 dividido 150 me va a dar 100 acciones. Entonces aquí tenemos 200 acciones preferentes a 150 cada uno y 100 acciones ordinarias a 150 cada uno. Entonces aquí tendríamos un monto de las acciones en tesorería de 45,000 quetzales. Vamos colocando aquí algunos, sumando de una vez, haciendo algunas operaciones. Capital autorizado habíamos indicado, menos capital no suscrito y no pagado, me va a dar el capital suscrito y pagado. Y a su vez, el capital suscrito y pagado menos las acciones en circulación, me va a dar el capital, las acciones, mejor dicho, acciones en circulación. Aquí ya tenemos la resta, tendría que ser 720,000 menos 45,000. El capital que está en circulación es de 675,000 quetzales, equivalente a ¿cuántas acciones? Tengo 1,700 acciones preferentes, menos 200 que están en tesorería, tendríamos aquí 1,500 acciones preferentes que están en circulación, equivalentes a más 1,500 por 150, 225,000. ¿Y cuántas acciones ordinarias están en circulación? 3,100 menos 100 me va a dar 3,000 acciones ordinarias en circulación. Más 3,000 por 150. Vamos a volver a hacer la operación. Más 3,000
por 150, 450,000 quetzales. Vamos a copiarle aquí el formato. Y si sumamos ambos valores, me va a dar 675,000 quetzales. Es decir, esta parte de las acciones en circulación está correcta. Luego continuemos elaborando la sección de patrimonio. Vamos a la sección de superávit. Superávit y reservas. Vamos a ver nuevamente el enunciado porque vamos a tomar algunos datos del mismo. En la sección de superávit y reservas vamos a ir a ver al enunciado y tenemos reserva legal, reserva para eventualidades, superávit pagado y ganancias no distribuidas. Ganancias no distribuidas. Y tenemos los valores 11,000, 10,500, 16,200 y 29,000. Vamos a copiar estos para arriba. Se nos movieron un poquito. Y el último serían 29,000. Para tener un total de reservas, de superávit y reservas nos tendría que dar los 66,700 quetzales. Y luego tendríamos un total, el capital contable de, ¿cuánto es el capital contable de la empresa? Es la sumatoria de lo que está en circulación más las reservas y el patrimonio. 741,700. Esto sería la sección del patrimonio de la empresa. Ahora, el objeto del video, el valor en libros de las acciones. Algo importante, vamos a tomar estas acciones en circulación, nos van a servir para los diferentes cálculos que realicemos. En estas acciones en circulación está el valor nominal de cada acción. Si dividimos 225,000 dentro de 150 y también 450,000 dentro de 3,000, nos va a dar un valor nominal de 150 quetzales. A ese valor nominal, a esa sección de capital contable, de igual manera le vamos a sumar superávit y reservas. Esa va a ser el agregado que le vamos a dar al valor nominal y vamos a enseñar en este video el procedimiento en cómo vamos a distribuir, según sea el caso, ese monto de 66,700 entre el valor de las acciones en circulación, principalmente dentro de la cantidad de acciones en circulación, que en total son 3,000 más 1,500, 4,500 acciones, donde 1,500 son preferentes y 3,000 son ordinarias. Vamos inmediatamente a el cálculo del valor en libros de las acciones. Primero, el aspecto que vamos a considerar, como lo habíamos indicado, el caso es valor en libros sin participación y sin retraso. El primer paso que debemos de realizar para determinar el valor de las acciones es distribuir ese monto de superávit y reservas dentro de los accionistas, preferentes y ordinarios, en ese orden. Entonces vamos a colocar en estos cuadros integradores el valor del monto a distribuir. Y el valor del monto a distribuir, como lo habíamos visto, es de 66,700 quetzales. 66,700 quetzales. Primero calculamos el dividendo fijo de las acciones preferentes, que para este caso es el 7%. ¿El 7% de qué valor? El 7% del valor en circulación de las acciones preferentes, que es por un valor de 225,000. Entonces tendríamos más 225,000 por el 7%, por 0.07, y como el caso es sin participación y sin retraso, sería multiplicado por un año, 15,750.
Entonces tenemos monto del superávit y reserva 66,700, menos el dividendo fijo que se le está pagando a los accionistas preferentes, 15,750 quetzales. Entonces, aquí tendríamos que la diferencia, el valor residual sería para los accionistas ordinarios. En este caso, 66,700 menos 15,750 quetzales. El monto para los accionistas ordinarios es de 50,950 quetzales. Ya con ese monto venimos y establecemos el valor de las acciones, tanto preferentes como ordinarias. Tendríamos aquí, vamos a separar, vamos a colocar aquí las acciones preferentes y de este lado vamos a colocar las acciones ordinarias. ¿Cuál es el valor nominal de las acciones preferentes en circulación? Ya vimos que son 225,000 quetzales. ¿Y cuál es el valor nominal de las acciones ordinarias? Tenemos 450,000. Ese es el monto total de acciones preferentes y acciones ordinarias. Veamos más los dividendos. En este caso, establecimos por valor residual, el valor fijo de los preferentes, 7% me da 15,750. Y el valor de las acciones ordinarias, el valor de los dividendos de las acciones ordinarias, que es la diferencia entre el superávit menos el dividendo fijo de las preferentes, me va a dar 50,950. Quiere decir que el capital contable de los preferentes es el valor nominal más los dividendos, valor nominal, vamos a sumarlo acá, valor nominal más los dividendos, que son 15,750, y el de las ordinarias, el valor nominal, igual más los dividendos. Entonces ahí tenemos el capital que corresponde a los preferentes y el capital contable que corresponde a las ordinarias. Y para establecer el valor individual de cada acción, vamos a considerar cuál es el valor, la cantidad de acciones preferentes en circulación. Habíamos visto que eran 1,500 acciones preferentes. Lo vemos claramente aquí en nuestro balance, en nuestra sección de patrimonio. 1,500 acciones preferentes y 3,000 ordinarias. 1,500 acciones preferentes y 3,000 ordinarias. Entonces aquí vamos a colocar que son 1,500 acciones preferentes y 3,000 acciones ordinarias. ¿Y cuál sería nuestro valor por cada acción? Simplemente dividimos 247,50 dentro de 1,500, 160,50 y 500,950 dividido dentro de 3,000. 50,950 dividido dentro de 3,000 quetzales. 3,000 acciones, 3,000 acciones. Quiere decir que el valor individual de cada acción preferente es de 160,50 y de cada acción ordinaria 166,98. Superior al valor nominal que es de 50. Y veamos este otro escenario. Sin participación y con 3 años de retraso. Va a ser exactamente los mismos datos. Voy a distribuir 66,700. Vamos a calcular el valor del dividendo preferente fijo, que en este caso vimos que el valor nominal es 225,000 por el 7%, solo que en este caso nos indica que es un retraso de 3 años. Durante 3 años no hemos pagado ese dividendo de las acciones preferentes, entonces lo vamos a multiplicar por 3 y me daría que el valor que corresponde a los accionistas preferentes es 47,250. Vamos a establecer lo que corresponde a los ordinarios, restando 66,700 menos
El monto de las preferentes nos da 19,450. Y establecemos nuestro valor nominal. Nuestro valor por cada acción, volvemos a hacer lo mismo, preferentes y ordinarios. ¿Cuál es el valor nominal de las acciones en circulación preferentes? Habíamos dicho que era 225,000. ¿Y cuál es el valor de las acciones ordinarias? El nominal, 450,000. A eso le vamos a sumar los dividendos. Dividendo de los preferentes, 47,250. Y dividendo de los ordinarios, 19,450. Sumamos el nominal más los dividendos preferentes y sumamos lo mismo con las ordinarias. El nominal más los dividendos para que nos dé 469,450 el capital contable de las ordinarias y 272,250 de las preferentes. Tenemos que son 1,500 acciones preferentes en circulación y 3,000 acciones ordinarias en circulación. Esto lo tomamos de la sección del patrimonio. ¿Y cuál sería el valor de cada acción? 272,250 dividido las 1,500 acciones. Y vamos a copiar la fórmula. 469,450 dividido 3,000, 156,48 el valor de la acción ordinaria. Continuamos con los casos. Valor en libro de las acciones con participación y sin retraso. En este caso, con participación, las preferentes, dividendo fijo más la parte residual de los dividendos, los vamos a distribuir tanto en los preferentes como con los ordinarios. Veamos rápidamente el caso. Tenemos que distribuir los mismos 66,700, que es el valor del superávit más las reservas. Luego el dividendo fijo, en este caso, con participación y sin retraso. Entonces va a ser los 225,000 por el 7%. No tiene retraso. El valor que voy a distribuir dentro de los accionistas ordinarios y los accionistas preferentes va a ser por, veamos acá, cuánto es lo que vamos a distribuir. Teníamos 66,700 menos 15,750 quetzales. El valor que voy a distribuir entre preferentes y ordinarios son 50,950. Aquí, ¿cuánto es el total de acciones en circulación? 1,500 preferentes y 3,000 ordinarios. El total, 4,500 acciones en circulación. Es decir, esos 50,950 los voy a distribuir dentro de las 4,500 acciones en circulación y lo hacemos de una manera bastante sencilla. Acciones preferentes, ¿cómo vamos a determinar ese dividendo? Tomamos los 50,950, lo multiplicamos por las 1,500 acciones preferentes y lo dividimos dentro de 4,500 acciones que son en total. Y las acciones ordinarias, 5,950, que es el monto que voy a distribuir por la cantidad de acciones ordinarias 3,000 dividido 4,500, que es el valor, la cantidad total de acciones. Entonces veámoslo aquí, 50,950 por 1,500 dividido 4,500. Y las ordinarias más 50,950 dividido, no, por 3,000 dividido 4,500. 4,500 es la suma de 1,500 ordinarias, 1,500 preferentes más 3,000 ordinarias. Entonces, así quedaría la distribución. 16,983,33 de dividendo para las preferentes y 33,966,67 para las ordinarias. Veamos acá, determinemos cuál es el valor en libros de las acciones, preferentes y ordinarias. En este caso, pues tenemos el capital en circulación, 225,000 para las preferentes y 450,000 para las ordinarias,
ordinarias. Luego veamos los dividendos para las preferentes. Tenemos el fijo, que es 15,750, más el que distribuimos por la participación, que es 16,983.33. Ese es el total de los dividendos de los preferentes, y de los ordinarios, pues simplemente es el valor que tengo aquí abajo, 33,966.67. Recordemos que si sumo ambos valores, me tiene que cuadrar con lo que estoy distribuyendo, 66,700. Y luego ya determinamos el capital contable de cada tipo de acción, 225,000, más el monto de el dividendos preferentes. Sumamos, copiamos nuestra fórmula, porque igual vamos a hacer con las ordinarias, 450,000 más sus dividendos. Aquí colocamos la cantidad de acciones, 1,500 acciones preferentes y 3,000 acciones ordinarias. Veamos rápidamente aquí. Quitémosle los decimales y el valor de cada acción sería 257,733.33 dividido las 1,500 acciones, y hago lo mismo con las ordinarias. Y ahí tendríamos nuestro valor en libros de cada acción, 171,82 y 161,32. El mismo procedimiento vamos a copiar aquí para el último caso, para tratar de ahorrar unos minutos. Vamos a copiar las fórmulas. Entonces volvemos a copiar. Vamos a distribuir 66,700. Aquí es con retraso. Estamos viendo con retraso de 3 años, con participación y con retraso. Entonces, en este caso, 225,000 por 0.07 por 3 años de retraso. 47,250. Ahora restamos 66,700 menos 47,250 me da 19,450, que lo voy a distribuir dentro del total de accionistas preferentes y ordinarios. Vamos a cambiar aquí, que sería 19,450. 19,450 y 19,450. Veamos aquí con nuestras fórmulas. 19,450, hagámoslo de nuevo, más 19,450 por 1,500 acciones preferentes dividido 4,500 acciones totales. Y con las ordinarias, más 14,950 por 3,000 dividido 4,500. 14,950.67. Esos montos los trasladamos para acá. Las ordinarias sería solo los 14,950.67. Para las preferentes tengo que sumar el valor fijo de dividendos más el variable, por decirlo así, lo que distribuimos, y tendríamos aquí ya nuestros valores. Veamos si nos suma. En este caso, aquí tenemos alguna diferencia. Veamos. Tenemos aquí los preferentes, 19,450 más 6,400, no, perdón, aquí estamos mal. Los dividendos preferentes son 47,250, más los que distribuimos, 53,733.33. La suma de ambos nos debe de dar 66,700. Aún tenemos aquí alguna diferencia. Volvamos a revisar, por favor. 225,000 por 0.07 por 3. Esto nos da un valor de 19,450. Lo estamos distribuyendo, 19,450 por 1,500 dividido 4,500. Y en el lado de las preferentes, veamos aquí, más de las ordinarias, más 19,450 por 3,000 dividido 4,500. Entonces veamos si aquí ya nos suma.
66.700. Entonces aquí tendríamos nuestro valor en libros de las acciones ordinarias y preferentes.